El cambio climático. El cambio climático es un cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo, décadas a millones de años. Puede referirse a un cambio en las condiciones promedio del tiempo o en la variación temporal meteorológica de las condiciones promedio a largo plazo. El cambio climático tiene varias causas, como por ejemplo las influencias externas, las variaciones solares. El Sol, al ser una estrella, presenta ciclos de actividad de 11 años. Ha tenido periodos en los cuales no presenta manchas solares, o si las presenta, donde la temperatura media de la Tierra depende de esto. Y cada vez que pasa esto, puede subir o bajar, haciendo que el clima cambie. O las variaciones orbitales. Si bien la luminosidad del Sol se mantiene prácticamente constante a lo largo de millones de años, no ocurre mismo con la órbita terrestre. Esto oscila periódicamente, haciendo que la cantidad media de radiación cambie en cada hemisferio a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el norte habrá un poco más de Sol, en el otro no. Así pasa con varias cosas. O los impactos de meteorito. En raras ocasiones los meteoritos impactan con la Tierra y cambian su clima para la faz de la Tierra. Por ejemplo, el meteorito de hace 65 millones de años provocó grandes cantidades de CO2, polvo y cenizas a la atmósfera debido a la quema de grandes extensiones boscosas, siendo así que la actividad volcánica en ciertas regiones creciera, que la atmósfera cambiara de composición, entre otras. También están las influencias internas, como por ejemplo la deriva continental. La Tierra sufrió muchos cambios. Desde que estaba Pangea ha cambiado, formando cada vez placas tectónicas, y ha separado los continentes y puso a la situación actual. Y el océano Atlántico, formado hace 200 millones de años, ha cambiado mucho el clima. Por ejemplo, ahora ya se conoce el clima por latitudes y en meridianos. Por ejemplo, las latitudes cerca al Ecuador son climas tropicales, las que están cerca a los trópicos de Capricornio y el trópico de Cáncer da las estaciones, y pues los climas polares, que esos sí están en cada uno de los dos polos de la Tierra. O la composición atmosférica. Otra muy importante es la composición atmosférica, porque perdió los componentes más ligeros después de su nebulosa inicial. Por ejemplo, el hidrógeno diatómico y el helio, para ser sustituidos por gases procedentes de las emisiones volcánicas del planeta o sus derivados, especialmente el dióxido de carbono, dando lugar a una atmósfera de segunda generación. En dicha atmósfera son importantes los gases de efecto invernadero emitidos de manera natural en volcanes. Por otro lado, la cantidad de óxidos de azufre, el SO2 y el SO3 y otros aerosoles emitidos por volcanes contribuyen a lo contrario, a enfriar la Tierra. Así el equilibrio ha sido determinado. Las corrientes oceánicas y el campo magnético terrestre. Esas son las más importantes. Pero el cambio climático siempre ha estado. Por ejemplo, antes cambiaba, depende al sol, depende a la concentración de dióxido de carbono, donde la radiación, antes el dióxido de carbono no era tan importante. Por ejemplo, a veces de repente la Tierra empezaba su enfriamiento natural y daba era del hielo. Ahí es un importante cambio climático. O cuando el sol se calentaba mucho, daba un clima muy caliente que solo ciertas especies podían contenerlo, y haciendo así que el CO2 sea un regulador del clima. A veces se le responde mucho que él sea el responsable del cambio climático, que suba la temperatura o baje según su cantidad. Entre más alto, sube más la temperatura; entre más bajo, baja la temperatura. Siendo así, el cambio actual, que ha sido uno de los más peligrosos, haciendo responsable del calentamiento global, se debe a los combustibles fósiles. Y después del siglo XVII, cuando la revolución industrial en Inglaterra, el hombre empezó a usar combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas natural, causando un aumento del CO2 muy acelerado. Siendo así que 1,4
ppm al año y produce consiguientemente el aumento de la temperatura. Y haciendo así, siempre todas las petroleras hacen que eso y la quema hacen que haya poco reducción, porque al quemar árboles los árboles no hacen fotosíntesis y no quitan ese CO2, porque aparte de que los animales producen CO2, la tierra estaba acostumbrada a usar ese CO2, pero ya como ahora se unieron los combustibles fósiles, la tierra no soporta eso. Por eso se plantean muchas estrategias poner más árboles para evitar que, siendo así, gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, también el metano, el óxido nitroso y los hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre conocido como el SF6, los cuales también se contemplan en el protocolo de Kioto. Siendo así que el calentamiento global se debe también al CO2 y muchos gases. El metano producido de las vacas después de comer tanto pasto, y como su metabolismo es muy lento, ese pasto se fermenta formando metano. Además, con mucha quema, petróleo y contaminación de agua, se ha hecho eso con la lluvia ácida, etc. Para hacer que la gente tome conciencia de esto, muchas cosas se han hecho. Por ejemplo, han hecho mucho cine, digamos, Una verdad incómoda, documentales que han hecho que los estadounidenses se planteen eso. La última hora, hecha por Leonardo DiCaprio y narra un documental que trata de crisis ambiental y ha sido uno de los documentales más conocidos de planteación para salvar el clima en el planeta. También está Home. Es un documental dirigido por Jan Arthus y Bertrand, estrenado en el 2009, que está compuesto por varias vistas de áreas diversas de lugares alrededor del mundo, junto a la voz de un narrador que muestra la diversidad de la Tierra y cómo las actividades humanas se han convertido en una amenaza para el equilibrio ecológico del planeta. También hay información cinematográfica, por ejemplo, películas conocidas como Wall-E, una película para infantil, por decirlo así, tiene un gran tema sobre el calentamiento global, sobre el cambio climático, por ejemplo, donde hay que cuidar, hay que limpiar y quitar eso, siendo así que la atmósfera se ponga muy tóxica para los humanos y tengamos que irnos. O 2012, una película muy conocida, obviamente, que la hace un geólogo estadounidense que visita a un astrofísico indio que se llama Satnam Turitsi y descubre que los neutrinos de una enorme erupción solar han mutado y causan que la temperatura de la corteza terrestre aumente. O La Era del Hielo, también otra película infantil de Century Fox que nos muestra cómo se ha desarrollado el cambio climático, desde que especies como los mamuts, los tigres dientes de sable, que están acostumbrados a un cambio climático en una era del hielo donde la tierra está completamente llena de hielo, vienen a que se cambiando sus vidas, haciendo que muchas de esas especies se destruyan.